Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado entre dos malhechores. Nos dicen las Escrituras, uno a la izquierda, el otro a la derecha. En los Santos Evangelios, los cuatro no hacen mención alguna de los nombres, solo hablan malhechores a la izquierda y a la derecha de Jesús. Recordé mientras estaba escribiendo que había oído o había leído en unos libros del reverendo pastor Quitín Silva, y ahí encontré los nombres, aunque los sabía un poco, pero no estaba muy seguro de cuáles eran los malhechores. El que se encontraba a la izquierda y el que se encontraba a la derecha. Para su referencia lo encontré en los dos libros, El Viernes Mayor y en Las 7 Palabras. Oportunidad para aquellos que quieran aprovecharse. Hay mucho material ahí. Algunos escritos nos dicen y nos hablan que dos ladrones le injuriaban. Pero por lo menos Dimas, el que estaba a la derecha del maestro, se limitaba más a hablar y a injuriar al maestro. Había una gran multitud que observaba lo que estaba pasando, algunos de lejos, pero todavía seguían llegando de las aldeas más lejanas y vecinas al enterarse del gran acontecimiento. Este acontecimiento fue el acontecimiento que cambió la historia de esta generación. El acontecimiento que marcó por siempre nuestra vida. El acontecimiento que nos ha permitido que Dios vea y ver la gloria de Dios en nosotros. Había una gran multitud que venían de las aldeas vecinas, muchos le injuriaban al vocerío de gente, gritando blasfemias contra el maestro, y mientras Jesús, adolorido y sin fuerza, seguía sin abrir la boca y defenderse de los insultos y de las blasfemias. Tanto los escribas como los fariseos y publicanos gritaban con fuerza y desprecio hacia el maestro. ¿Por qué tanto desprecio? ¿Por qué tanto miedo? Porque ellos sabían que el maestro era el Salvador. Ellos sabían que el maestro podía más que todo. Ellos sabían que el maestro era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? El orgullo de ellos. ¿Qué pasa? Que el orgullo de ellos y la manera de ellos de esconderse era no dar a conocer a Jesucristo. Tanto los escribas y fariseos y publicanos gritaban con fuerza y despreciaban al maestro, también los gobernantes, que decían y se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Los soldados le decían, y mientras tanto Dimas se limitaba a escuchar: si tú eres el Hijo de los judíos, sálvate a ti mismo. Mas Jesús, en agonía, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A Jesús terminar de pronunciar estas palabras, fueron llevadas directamente al corazón de Dimas, el cual, observando el acontecimiento, todo el tiempo observaba, todo el tiempo miraba, reconoció que en ese instante aquel hombre junto a él no era un hombre simple y ordinario como él y como todos los demás, sino que reconoció en esos instantes que ese era el Maestro, ese era Dios, era Jesús de Nazaret. En ese mismo instante recibió el mensaje de la cruz.
Luego Gestas, el más cruel de los malhechores, que mataba hombres, mujeres y niños. Desde la izquierda, él injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso era por el odio y la venganza que tenía. Su odio era tan grande que no escuchó el mensaje del Maestro. A veces sentimos rencor y odio por otros seres en nuestras vidas y no nos deja concentrarnos, no nos deja encontrarnos a nosotros mismos. Lo dicho de la palabra, esa fue su perdición, ese fue su castigo al no escuchar las palabras de Cristo. Fue directo al infierno. Y Dimas se limitó a escuchar y de recibir el mensaje y el perdón de Dios. Respondiendo Dimas, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, porque ya lo había reconocido, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente parecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este se refería a Jesús. Ningún mal hizo. Fueron las palabras más profundas pronunciadas por Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Algo extraordinario tocó a Dimas en ese momento que llegó a su corazón, y fue la presencia del Espíritu Santo, y al ser tocado fue perdonado, y no se limitó en decir y ver, mirando al rostro del Maestro: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús comprendió que él pedía perdón por sus pecados y arrepentimiento. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, en esta noche a ti te digo que no seas superficial en las cosas de Dios, que no lo cojas suave, que lo cojas en serio con Dios. Gloria a Dios. Porque si asistes a una iglesia y estás cómodo porque conoces a Dios, si estás a salvo y crees que estás a salvo y a Dios lo coge como por segundo o por tercer término, ¿acaso tú no crees que por ese sacrificio que estamos y que Jesús pasó por nosotros en la cruz del Calvario, tú y yo hoy aquí, cuál es el precio que le vamos a dar a ese sacrificio? ¿Cuáles son las cosas que vamos nosotros a sacrificar para encontrarnos con el Maestro? ¿Crees que no valió la pena ese dolor y el martirio que pasó en la cruz para que fuéramos salvos? No es una historia o es una leyenda. Fue el acontecimiento que cambió la historia de nuestras vidas. Amén. Caímos en la gracia de Dios, y gracias a Dios por ese sacrificio. Da ese paso hoy, hermano. Dimas, aún estando en la cruz con Jesús, lo dio. Hoy te toca a ti. Estás a un paso. Confiésalo, que Él es aquel y el que es. Confiesa tus pecados y ven a Jesús. Jesús te espera con los brazos abiertos. Hermanos, estás a un solo paso. Que Dios los bendiga en esta noche. Amén.